Dado que han salido tantos ruidos en el día de hoy en medios de comunicación sobre otros temas, que no quisiéramos que esos ruidos interfirieran con la claridad de este tema, de este mensaje que queremos dar a la opinión pública, por la importancia que tiene para la vida cotidiana de la sociedad bogotana. Y en esa medida queremos centrarnos en este tema a profundidad. Algo hemos hablado en diversos eventos, declaraciones públicas, incluso en algunas tertulias, en alguna entrevista por el cual di a conocer, creo que fue en el mes de agosto, por primera vez nuestra intención alrededor del tema del aseo. Y lo hice en el mes de agosto con el fin de que se desatara un debate público, opiniones a favor, en contra, que lo ha habido, que se desataran los procedimientos concretos por los cuales volver realidad los planteamientos que hicimos en una entrevista por allá en el mes de agosto. En primer lugar, hacer algún recorderis sobre el por qué hemos tomado esta decisión, que ustedes conocen a profundidad porque lo han debatido ante la opinión pública también. A finales del año pasado se cayó la licitación de aseo. Ante la caída de la licitación que conllevó a la administración del entonces a declarar una urgencia manifiesta por la situación dramática en la que quedaba la sociedad bogotana en relación a su servicio, entonces la Corte Constitucional, que fue la que determinó que la licitación de ese momento no se efectuara, en su sentencia se dictaminaron una serie de hechos de obligatorio cumplimiento a los cuales me referiré más adelante. Con la urgencia manifiesta y con algunas apartes de esa sentencia, esta administración, ya posesionado el nuevo alcalde en el 1 de enero, decidió tomar unas decisiones. La sentencia obligaba a la presentación de un plan que se tendría que entregar a la Corte Constitucional por parte de la nueva administración de Bogotá, relativo a sus cuestionamientos en relación al reciclaje en la ciudad de Bogotá, reciclaje y poda de césped en la ciudad de Bogotá. Efectivamente, la UESP, la unidad administrativa que tiene que ver con el tema de aseo en Bogotá, en ese momento dirigida por Guillermo Asprilla, entregó un plan voluminoso con estudios que ya tenía la UESP realizado en el mes de marzo a la Corte Constitucional. La Corte se pronunció sobre ese plan hasta el mes de junio de este año de manera positiva. La Corte Constitucional decidió aceptar el plan que la administración Bogotá Humana le proponía para cumplir con su sentencia en el mes de junio. A partir del mes de junio, ya prácticamente en la mitad de este año, empezamos el análisis de la aplicación, la ejecución de la aplicación de nuestro propio plan, que fue aceptado por la Corte Constitucional y que en lo fundamental consiste en una serie de acciones de tipo pedagógico sobre la sociedad bogotana, comenzando por los niños y las niñas en los colegios públicos de la ciudad,
para que el niño sea el que le enseñe al padre y a la madre a reciclar. Ese es el eje fundamental de la actividad pedagógica. Esa enseñanza tiene que ver con una serie de elementos que ahora definiremos con más exactitud, pero quiero profundizar en el tema del contexto en el que nos movemos para tomar las decisiones que hoy se van a volver realidad administrativa. Estamos ante una sentencia de la Corte Constitucional de obligatorio cumplimiento y que nosotros como Administración de Bogotá queremos cumplir. Fuera de la formalidad de los tiempos que establece la Corte, hay unos contenidos. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Son ciertas esas denuncias que dicen, o alertas que dicen que vamos a construir una EDIS, recordando un viejo pasado, como si la historia no hubiera evolucionado, como si empresas públicas de aseo como las que existen en Medellín no nos demostraran todos los días que se alcanzó un grado de eficiencia que ya es imposible repetir la vieja historia. Que la historia no se repite, Fernando, decía alguien. La historia no se repite. Pero la sentencia de la Corte cierra completamente el camino de la construcción de una nueva o de la retoma de una EDIS en la ciudad de Bogotá. Quienes han expresado opiniones o alertas o temores de que esto vuelva a suceder, no han leído la sentencia de la Corte Constitucional ni nuestro plan de desarrollo. ¿Qué decía en sus contenidos la sentencia? Lo siguiente. Entre otras, lo voy a leer en su artículo 7º, que es del auto que tenía que ver con el tema de la licitación expuesto por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. Ese auto, en su artículo 7º, ordenaba, ojo con esa palabra, no estamos ante una discusión, estamos ante el cumplimiento de una orden. 7º, ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAES o de la entidad que haga sus veces, que normalice en el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, transporte al sitio de disposición final, barrido, limpieza de vías, corte de césped y poda de árboles a través del esquema que estime pertinente. Subrayo esa palabra. A través, nos ordena la Corte reconstruir el servicio de aseo a través del esquema que estime pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el distrito para entrar a operar en el corto plazo en favor de la población de recicladores de la ciudad. Es una orden. La orden es que en el corto plazo nosotros, construyendo un esquema que estimemos pertinente, resolvamos a favor de la población de recicladores de la ciudad. Población de recicladores que ordenó la Corte Constitucional hacer un censo que está hecho. Se terminó en el mes de septiembre. Entre junio, una vez aceptó la Corte nuestro plan de manejo de su sentencia, duramos del mes de junio hasta el mes de septiembre realizando un complejo censo, eso no es nada fácil, de familias recicladoras que terminamos en el mes de septiembre. Ese censo de familias recicladoras es lo que la Corte llama población
beneficiaria de su sentencia. Son 11.500 familias. 11.500 familias, muchas de ellas en la pobreza extrema, con múltiples problemas que no es del caso aquí traer a cuento. Dijo la Corte en su sentencia que esa población de recicladores sería beneficiaria completamente, en un 100% de los servicios de reciclaje que ella misma tenía hasta ese momento y se proyectaría hacia el futuro. Propietaria privada. Por eso el modelo de EDIS no es posible bajo la sentencia. Los recicladores, así no se reúnan en clubes famosos de la ciudad, también son sectores privados, son familias privadas, con una actividad privada, solo que en la extrema pobreza. Lo que dijo la Corte Constitucional es ese sector privado, esa comunidad de recicladores censada ya será la única beneficiaria del servicio de reciclaje de la ciudad de Bogotá. Es una orden. Entonces, esta administración acata ese fallo. Ese fallo derivaba en que en el pasado reciente los concesionarios del aseo privado recogían lo que ellos llaman basura, los entregaban y transportaban en un camión, se trasladaban a un sitio de depósito final y ahí entraba otro contrato a regir, el del relleno de Doña Juana. Por eso se les pagaba de acuerdo a tarifa. Pero el reciclador también recogía lo que ellos llaman residuos, no basura, los transportaban generalmente con tracción animal o tracción humana, ambas se denominan tracción a sangre, y los llevaban también a un sitio de depósito final que se denomina bodega. Solo que a ellos, haciendo lo mismo que los concesionarios de aseo, no se les pagaba. Solo el de la bodega les pagaba con sus recursos privados porque él vendía a su vez el producto del reciclaje a intermediarios o empresas. Es decir, que teníamos la misma función de aseo en la ciudad, solo que una dedicada es al reciclaje, pero a una se le pagaba y a la otra no. La una era poderosa, concesionarios privados muy importantes en la sociedad colombiana. A los otros, a los que no se les pagaba, se conducían a la pobreza extrema. Una injusticia, una falta de reconocimiento de derechos fundamentales que la Corte Constitucional el año pasado mandó a parar. Por eso puso unas exigencias que nosotros sí queremos cumplir. Eso deja de ser los recicladores por la misma actividad que hoy realizan los concesionarios, recibirán una parte de la tarifa que pagan toda la ciudadanía bogotana por su trabajo. Pero adicionalmente, en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, aprobado por acuerdo distrital, alrededor de este tema se estableció el programa Bogotá Basuras Cero, que es una corriente mundial cada vez más fuerte, que establece como objetivo final, por lo cual progresivamente debemos llegar a ese objetivo final, que todos los residuos de la ciudad se reciclen.
que la actividad del reciclaje llegue al 100% de la actividad del aseo. Hoy, de 7.000 toneladas diarias, solo 1.000 son recicladas. En un futuro del cual nuestra administración tiene que dar cuenta. Quizás no se puede hacer en una sola por las realidades económicas y tecnológicas del mundo de hoy, quizás nos cope 2 administraciones. De esas 7.000 toneladas que arrojamos, las toneladas recicladas serán 7.000. Eso se llama Bogotá Basura Cero. Si ustedes juntan el plan de desarrollo hecho por acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, ¿a qué conclusión llegamos? Que quienes ejercen el servicio de aseo en forma de reciclaje, cada vez serán más los propietarios del servicio de aseo, y llegará un momento, a menos que varíe la sentencia, en que serán los dueños del 100% del servicio de aseo. Es decir, que no puede ser el número de concesionarios actuales o una empresa pública, sino que al final de este proceso lo serán las 11.500 familias recicladoras que, partiendo de 1 de 7, hoy cada vez tendrán más y más, de acuerdo al programa de Bogotá Basura Cero, porque cada vez más y más habrá reciclaje en la ciudad. Ese es el contexto que nos ha llevado a tomar las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos tienen que ver con hacer de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que firma un convenio con la UASP, la entidad encargada de que esta sentencia se vuelva realidad y se cumpla en el Distrito Capital. Es la empresa de acueducto la que va a cumplir la sentencia y el plan de desarrollo. Es decir, los recicladores y sus familias serán en un 100% los dueños de la actividad del aseo en la ciudad de Bogotá, y las tarifas que paga la ciudadanía paulatinamente irán en función de sus beneficios, de su operación, de sus gastos administrativos y operacionales. Eso es el cumplimiento de la sentencia Corte Constitucional y de nuestro plan de desarrollo. El convenio, en sus diversas cláusulas, dictamina ya operativamente, administrativamente, esto que acabo de anunciar. Cualquier otra fórmula hoy no nos permite el cumplimiento de la sentencia constitucional. Y ustedes lo pueden ver en la práctica. Desde el mes de noviembre del año pasado a la fecha, septiembre del año pasado a la fecha, o sea, llevamos un año, ¿qué parte de la tarifa en cumplimiento de la Corte Constitucional ha ido a parar a la actividad de los recicladores? Lo que tenemos hoy no cumple la sentencia constitucional, incluso a riesgo de un incumplimiento del cual, porque no son los contratistas los responsables de la sentencia, los responsables de la sentencia somos la administración distrital. Nosotros no podemos preservar un esquema de aseo que incumple flagrantemente la sentencia. Ameritaríamos la cárcel si lo hiciéramos así, o sanciones graves de tipo judicial, y nosotros queremos cumplir con lo que dictamina la justicia. Espero que este contexto abrebocas, ahora hablarán el gerente y el director de la UESP sobre temas más particulares, permita, digamos, conocer, si no se conocía, o profundizar el porqué de nuestra decisión de que a partir de mediados de diciembre la empresa de acueducto
tome por delegación, por convenio, por contrato con la UESP, el 100% del aseo en la ciudad de Bogotá, así pueda, lo dicen las cláusulas, construir una filial dedicada exclusivamente al tema de aseo, así pueda contratar con operadores privados. Nosotros no le estamos cerrando las puertas por métodos concursales, por competencia a empresas privadas que participen o coparticipen del proceso de recolección de aseo, pero tanto la empresa de acueducto como cualquier operador privado tiene que entender que su actividad es transitoria en la medida en que la sentencia de la Corte lo que ha puesto y ordenado es que el beneficiario al final del proceso en un 100% y al principio del proceso en un porcentaje importante será la familia recicladora, transformando en primer lugar su actividad individual en una actividad empresarial y sus medios de tracción a sangre hoy, humana y animal, en medios mecanizados. Porque esto también responde, aquí se responden 3 preguntas, no solamente la judicial, la jurídica, sino también la ambiental. Es el reciclaje por primera vez en serio en la ciudad de Bogotá. Y tendríamos una tercera opción, que es el que tiene que ver con lo social. Es que estas son familias de extrema pobreza que nosotros recuperaríamos hacia la economía formal a darles completamente uno de los servicios públicos de la ciudad en tiempo, ojalá, corto. Gracias, muy amables. Colegas, ahora el doctor Diego Bravo, gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, se dirigirá a ustedes. Bueno, la empresa de acueducto de Bogotá tiene, alcalde, 124 años de existencia y presta hoy el más esencial y complejo de los servicios públicos que se prestan en la ciudad. Es la única empresa pública que presta servicios públicos en la ciudad de Bogotá o completamente pública. Y está en la condición, tiene la fuerza, la tradición para asumir el encargo que se le hace. Este encargo es coherente con la línea de servicios que hoy tiene. Esta actividad del aseo tiene un parentesco cercano con el acueducto del alcantarillado. Es también del deseo de la empresa el de expandirse, es en una línea de servicios afín a sus servicios tradicionales. El objeto de la empresa fue adicionado para que así pudiera ser y estamos listos a asumir el reto que esto representa. Para una empresa que cada día se mostrará más, como corresponde, más ambiental. Una empresa que está comprometida con la conservación, con los programas contenidos en el plan de desarrollo que vienen de la propuesta del alcalde Gustavo Petro. Y contribuir a que ello salga adelante, desde luego compromete íntegramente su responsabilidad y su compromiso. Tengo más que decir. Doctor Henry. Buenos días a todos. Desde que empezó esta administración en enero, nosotros nos encontramos con el auto 75 y la obligación de cumplirlo. Entonces, desde enero partimos de elaborar el plan de inclusión de la población recicladora
Una vez aprobado por la Corte, pasamos al Consejo y le propusimos al Consejo de Bogotá el programa Bogotá Basura Cero, que fue aprobado por el Consejo en el Plan de Desarrollo, y desde que contamos con esas aprobaciones empezamos al montaje, pero lo que nosotros queremos es aprovechar esta coyuntura que de ser desfavorable puede ser feliz, para crear un nuevo modelo de aseo para Bogotá. Esto no es un contrato, ni un convenio para que Acueducto preste el servicio. Esto es un nuevo modelo que pretende que Bogotá sea una ciudad moderna. Un indicador en todo el mundo frente a una ciudad es qué hace con sus basuras. ¿Cuáles son sus basuras? Dice qué nivel de desarrollo. ¿Y qué hace con las basuras? Mide qué tan moderna es una ciudad. Una ciudad que entierra sus basuras en un relleno sanitario es una ciudad obsoleta. La tecnología de relleno sanitario en el mundo ha sido superada, ineficiente, ambientalmente agresiva, ¿sí? que no permite a las ciudades aprovechar los desarrollos tecnológicos que hay, que dicen que los escombros y los residuos son 100% aprovechables, generando un impacto positivo muy grande, que es que se recirculan esos materiales que hoy son basura hacia el circuito económico con una gran economía para toda la sociedad. Entonces este es un nuevo modelo que solo es posible si se hace con un operador público, que en este caso la empresa de Acueducto, ustedes saben que es uno de los patrimonios más grandes que tenemos los bogotanos. Es una empresa con calificación internacional AAA, con músculo financiero. La empresa que más conoce a Bogotá es la empresa de Acueducto. Conoce uno a uno sus hogares, sus usuarios. Entonces, este modelo nos va a permitir generar una ruptura con un factor muy positivo, es que vamos a reconocer el trabajo que vienen haciendo hace 80 años los recicladores, que antes llamábamos basuriegos en términos despectivos. Hoy en día se llaman recicladores, ellos quieren dar el avance a ser recuperadores ambientales. Vamos a dignificar su trabajo y vamos a hacer que sea empresarial. Y ese es el trabajo que está haciendo la administración distrital, organizarlos para que puedan asumir eficientemente el nuevo papel. Y se cierra un ciclo de 24 años en el cual, a partir del 88, Bogotá empezó la privatización del aseo. Primero en el 40%, luego en el 60% y en el 94 el 100%. Hay una ley, en la Ley de Servicios Públicos dice que debe haber provisiones para expansión y mejoramiento de los servicios. Después de 24 años, fíjese esto, el 17 de diciembre a Bogotá no le queda una escoba vieja, ni una canasta rota, ni una volqueta varada. No nos queda absolutamente nada del modelo de privatización. Bogotá no ha invertido absolutamente nada. Y al contrario, cuando empezó la privatización, coincidentemente en el 88 empezó el relleno sanitario Doña Juana, en el que los bogotanos, a través del presupuesto distrital, compraron el lote, hicieron todas las obras de ingeniería en un costo que a precios de hoy está calculado en 150.000 millones. En este momento está terminando y el modelo de privatización hace que hoy en día no hayamos recuperado el valor de ese lote. En este momento, cuando se cierra el relleno sanitario Doña Juana, los bogotanos no tenemos los recursos para sustituirlo, cuando la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, dice que en la tarifa deberán incorporarse todos los costos de prestación del servicio. Fíjense lo que pasó acá, que los bogotanos subsidiamos el esquema privado. De 12.000 pesos que vale la disposición final en el relleno, 1.000 pesitos eran para que los bogotanos recuperáramos nuestro lote y pudiéramos sustituirlo. Como no lo hicimos, ese 1.000 pesos se quedó el operador privado. Entonces fíjate que fue un juego en el que la ciudad en términos globales perdió. Nosotros entonces queremos superar eso con un nuevo modelo basado en el aprovechamiento. Eso que llamamos basura no es basura.
de eso que nosotros botamos, la tecnología moderna permite generar energía, permite obtener biocombustibles, permite obtener etanol, permite obtener abonos para la agricultura. Existe la voluntad política que está expresa en el plan de desarrollo e incluso desde el programa de gobierno del alcalde Petro. Existe la tecnología, solo nos falta una cosita en el cual los medios tienen un papel importantísimo, es que todos los bogotanos separemos en la fuente, que todos los bogotanos sepamos que con un esfuerzo mínimo diario que simplemente consiste en pasar los materiales reciclables a una bolsa transparente, con solo eso el modelo será exitoso. Vamos a tener una ciudad más limpia, ambientalmente sostenible y con una plena inclusión de nuestra población recicladora que queremos recuperar como patrimonio, porque han hecho un trabajo que hasta ahora no se ha reconocido, pero que a partir de ahora nosotros vamos a dignificar, a reconocer y a remunerar. Ese es el nuevo modelo, por eso se hizo con la empresa de acueducto, porque no existía otra alternativa. Las empresas privadas no están obligadas al cumplimiento de la sentencia de la Corte. La Corte dice el distrito y la UAS. Es nuestra responsabilidad y por eso nosotros la asumimos a través de una empresa que es del distrito y que va a cumplirlo cabalmente. Muchas gracias. Entramos a la ronda de preguntas, antes recordándoles que solamente se responderán cuestionamientos acerca de lo que se está hablando aquí. Pregunta Lina Caicedo, Canal Capital, se prepara Juan Carlos Vázquez, City TV. Alcalde, gerente, director, buenas tardes. En este nuevo modelo de aseo, ustedes hablaban obviamente que el ciudadano es fundamental y que se va a implementar una bolsa transparente. ¿Cómo lograr que realmente haya una cultura del reciclaje en Bogotá y que los ciudadanos se adapten a este nuevo modelo que obviamente implica un esfuerzo importante por parte de ellos? Bueno, hasta este momento unas pocas familias en Bogotá que se educaron en la cultura del reciclaje por cualquier razón, vienen haciendo separación en la fuente. Y se extrañan porque su cultura se estrella porque ven que sus bolsas de colores diferentes pues terminan todos en el mismo camión. Y efectivamente todo eso va al mismo sitio, al relleno de Doña Juana. Es decir, con unas pocas excepciones realmente, incluso las familias que hacen reciclaje pues son engañadas porque al final el esquema de aseo les impide realizar lo que ellas quieren, que es reciclar, por respeto a la naturaleza y a la vida de sus propios hijos y la de sí mismos. Esto es lo que termina y la fase, ahí lo expresé, digamos, había una primera fase que era hacer un plan, que es este, que está lleno de cifras y de metas y planificación. Este fue el que se aprobó en marzo. Después seguía la fase que este mismo plan proponía, que era censar, bueno, entonces cuál es la población beneficiaria de la actividad del reciclaje, que terminó en septiembre. Ahora estamos en la siguiente fase es la pedagogía. Hay una paralela que es la organización de los recicladores, difícil, compleja, pero que va andando. Ya hay más de 2000 recicladores organizados. Los caballos de esos recicladores están censados para el caso del reemplazo de la tracción animal, que nosotros queremos sea reemplazo de la tracción a sangre. Pero la fase real en la que ya estamos en este momento es la pedagogía. La enseñanza a la sociedad de cómo es que se recicla, qué no se recicla en esta fase. Cada vez lo que no se recicla irá a lo que sí se recicla. Ese va a ser un proceso interesante en los próximos meses y años. Son 2 bolsas. No me gustaron los colores que escogieron, pero
me someto a esa decisión, la bolsa blanca, la bolsa negra. En la bolsa negra va lo que no se recicla, en la bolsa blanca va lo que se recicla de acuerdo a la tecnología que tenemos en este momento en Colombia. Digamos, es simple, ustedes verán en países europeos que hay hasta 7 colores que le queda a uno difícil mantener en la memoria porque ellos tienen unos procesos de mucho más tiempo en la construcción de la cultura del reciclaje. Nosotros iniciamos ese proceso, es simple, 2 colores. 2 colores que tendrán unos días en que se saca una bolsa, después se saca la otra bolsa. Aquí donde entra a operar el esquema. Una bolsa la recogen unos camiones, otra bolsa la recogen otros camiones. La bolsa negra la recoge el acueducto o su empresa filial y la bolsa blanca la recogen los camiones de las empresas de recicladores que tendrán una ayuda del acueducto para esta organización. El acueducto asume la organización de esta operación. Digamos, es simple, la bolsa negra irá al relleno, la bolsa blanca irá a las actuales bodegas que se transformarán paulatinamente en parques de reciclaje, incluso con operación industrial esperamos. Es lo que se denomina el aprovechamiento. Si cada vez las familias a través de la pedagogía van sacando más bolsas blancas, entonces el programa Bogotá Basura Cero irá cumpliéndose. Es fácil medirlo, lo podemos medir literalmente cada día, como medimos las operaciones de Transmilenio a diario, porque hay unos medidores, los mismos camiones van a tener unos mecanismos de medición que nos permitirán, si nuestra campaña pedagógica, que empieza con los niños, el niño le enseña al padre y a la madre, que empieza por tanto en el colegio, ya en el día de hoy, ya había empezado porque los currículums, que tienen un nombre especial, le dicen los PRAE, en los colegios ya habían adaptado la enseñanza ambiental y dentro de la enseñanza ambiental, pues el tema del reciclaje, pero ahora vamos a acelerar porque ya vienen las fechas concretas, los colores de bolsa, que no son bolsas transparentes, no necesariamente. Ojalá los supermercados empiecen a entregar con estos 2 colores porque nos ayudarían a ahorrar un costo indudable en la familia. Sigue una campaña televisiva masiva que se está preparando en este momento, una campaña puntual en los lugares de edificios, con las juntas administradoras, puntual para enseñar, porque hay que transformar también cómo se recoge lo que hoy llamamos basura, que se llamará de ahora en adelante residuos en cada edificio. Esas son las etapas. La parte más compleja será la industrial, cómo se aprovecha. Será complejísima porque implica desarrollos de tecnología que en este momento Colombia no tiene o los tiene balbuciantemente. Una fundamental, la mayor parte de las actuales basuras son residuos orgánicos que podrían volverse abono. Si la nación construye una política de recuperación de suelos, de reforestación con abonos, si nosotros somos capaces, pagando a la familia, la recolección de pilas, que es lo que contamina el abono, el futuro abono, si logramos esos objetivos, la mayor parte de lo que hoy llamamos basuras de Bogotá se volverá reciclable y habremos dado el paso definitivo. Procesos más complejos que no son los de la fecha, comenzamos por los procesos más simples a la firma de este documento.
hay una cosa que es esencial, lo demuestra la experiencia de Buenos Aires. El reciclador o la recicladora que hoy anda en las horas de la noche, casi que tratando de ocultarse de la luz del sol y de la mirada agresiva del ciudadano, que lo discrimina. Muchas veces mujeres cargando el reciclaje, ni siquiera es el caballo, sino es la mujer la que carga en su mayoría el reciclaje con sus niños dentro de la carroza en las horas de la noche, altas horas de la noche. Esa es la realidad de hoy. Se volverá una empresaria uniformada, con guantes, y ojalá que en lugar de usar las horas de la noche y de tener a sus bebés consigo, los bebés los podamos tener en las salacunas que se van a abrir el año entrante. Vamos a abrir cerca de 25.000 cupos de salacunas y otros 25.000 cupos de jardines infantiles que cubrirán no solamente este propósito, sino otros. Entonces la señora se va a volver una empresaria, va a actuar de día, va a conocer a los vecinos que antes la discriminaban, no los vecinos de ella, los vecinos de donde recogía el reciclaje. Ojalá esa ciudadanía ahora la dignifique. En Buenos Aires, los niños, las amas de casa, la saludan, se vuelve amigo incluso del vecindario, como antes el policía del parque, que ya se nos olvidó, pero que existía. Ojalá esa dignificación se produzca también en los barrios de cualquier estrato en la ciudad de Bogotá, porque va a ser un bonito ejemplo de demostración de cómo se construye una Bogotá humana. Pregunta Juan Carlos Vázquez, City TV, se prepara Sebastián Céspedes, CMI. Alcalde, buenas tardes. Alcalde, con esto se puede entender que se van a acabar los operadores privados. Si no es así, ¿cómo va a garantizar usted la libre competencia en ese sentido? ¿Hay o no hay licitación el próximo año? Y la segunda pregunta, ya en cuanto a números, quisiéramos saber de dónde saldrían los recursos, cuánto costaría esta nueva empresa y si ya tienen, por ejemplo, adelantada la compra de vehículos, de maquinaria. Bueno, si lees la sentencia de la Corte, los invito a leerla. Ahí hay una frase que dice: en la actividad de reciclaje no hay libre competencia. Ojo con esto, porque han salido rumores por allí y por allá de juristas, abogados que obviamente cumplen con su deber, pero que han olvidado leer la sentencia. La sentencia prohíbe la libre competencia en el reciclaje. ¿Y por qué? Por razones obvias. Don Fernando con su sombrero tapa las... produce una censura automática. Por razones obvias. Pues si hay libre competencia llega el pez gordo y acabó con los recicladores, ahí no hay nada más que hacer. Ya varios peces gordos, no me obliguen a decir los nombres, han entrado al negocio del reciclaje acabando a los pequeños recicladores. Entonces la Corte, para guarecer su prescripción, su orden, en el sentido de que los únicos que se beneficiarán económicamente de la actividad del reciclaje en la ciudad de Bogotá serán las familias tradicionales recicladoras que están en el censo, entonces prohibió ella misma la libre competencia. Y en la perspectiva que el Plan de Desarrollo de Bogotá dice, pues todo será reciclaje, pues lo que, juntando las dos frases, la sentencia y el acuerdo, lo que está diciendo es que no podemos ir a un régimen de libre competencia. Eso ya lo dijo la Corte, digamos, con eso te contesto la parte de la primera pregunta, pero dices que pasará con los privados, no con los actuales operadores, con los cuales el único compromiso que tenemos es el contrato que firmamos con ellos y que nosotros respetamos hasta el 17 de diciembre. Pero en general, ¿nosotros excluimos operadores privados? No. Hay una serie de actividades especializadas que no tomó
en cuenta la Corte Constitucional. Vamos a poner un ejemplo, los escombros de la ciudad, que también pueden ser reciclados. Zonas específicas de la ciudad que la empresa de acueducto puede determinar que lo operen operadores, no bajo la figura de concesión, eso se acaba, pero hay otras figuras contractuales que pueden permitir, bajo métodos concursales, que operadores privados puedan participar. Del aseo hasta el momento en que no es 100% lo reciclado, porque ahí, cuando sea, cada vez más la sentencia tendrá un poder mayor en la ciudad, entre más se recicle, a menos que cambie la doctrina de la Corte, pero nosotros obedecemos la doctrina, así que sí habrá un papel para operadores privados en general. La otra parte de su pregunta era, ¿cuánto nos cuesta? Pues al distrito, al presupuesto, nada, porque la Ley de Servicios Públicos dictaminó hace mucho tiempo que toda la actividad que tiene que ver con un servicio público se paga vía tarifas. Así que al presupuesto no nos cuesta nada, podemos de pronto transitoriamente hacer un adelanto para poner a funcionar, pero la tarifa paga los servicios de aseo como lo vienen haciendo hasta ahora, o sea que ahí no hay ningún problema para el presupuesto distrital, se paga vía tarifas. Nosotros aspiramos, por los cálculos que hemos hecho, Fernando ha hecho sus cálculos detenidamente, Fernando Arbeláez es el financiero, ¿cómo es? El gerente financiero de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que viene metido en las matemáticas como todos nosotros, somos fans de las matemáticas, entonces venimos haciendo estas cuentas desde hace tiempo, a partir de la fórmula tarifaria que pone la comisión reguladora. Entonces la comisión reguladora pone la tarifa que es una tarifa techo, eso no lo hacemos nosotros, ella pone la tarifa techo. En Bogotá se cobra la tarifa techo, es decir, el máximo que se podría cobrar lo cobran en Bogotá. Incluso uno diría, pero los carritos deberían estar un poco nuevos. Se puede cobrar una tarifa inferior, obviamente, por eso la comisión reguladora dijo techo, no dijo piso. Siempre y cuando y esa es la Ley de Servicios Públicos, se garantice la operación, los gastos administrativos, la reposición del capital, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro del componente tarifario se financia completamente la operación. Yo aspiro, aún incluyendo el reciclaje que no se cobraba en Bogotá, esos señores y esas señoras que todas las noches con sus hijitos salían a esculcar canecas de basura, estaban haciendo un servicio a la ciudad que la ciudad no les pagaba. Aún incluyendo el servicio de reciclaje, yo aspiro a que la tarifa final sea inferior a la tarifa techo. Eso no le gusta a algunos gerentes que saben que allí hay una oportunidad de construir fondos, etcétera, pero me parece que en beneficio al consumo de la ciudad y a lo que realmente se le está entregando, la ciudad debe pagar la tarifa óptima, que es la que es, no la que genera fondos que los últimos se los robaron, como dijo la Contralora. Pregunta Sebastián Céspedes, CMI, se prepara Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Buenas tardes, alcalde, director, gerente. ¿Qué ha pasado con los recursos que han entregado los operadores desde el año 2003 a la bolsa de recicladores de la UAS? ¿Qué va a pasar con esos recursos o qué se ha hecho con ellos? Y la otra pregunta es, ¿cómo va a ser la flota, cómo va a funcionar, cómo va a operar en la calle esta nueva empresa? Déjame corregirte, los recursos no los han entregado los operadores, los
recursos los entregó la ciudadanía, que es muy diferente. Es parte de sus tarifas. ¿Quién pagó eso? La ciudadanía. ¿En dónde? En una factura. ¿Quién entregaba la factura? El acueducto. Al punto que la gente confunde el mal servicio de aseo, cosas de esas, con el acueducto. Le dan duro al pobre Diego Bravo, que no tiene que ver con el aseo, hasta el día de hoy. A partir de hoy, a partir del 17 de diciembre, ahí sí es legítimo darle duro, si las cosas no funcionan bien, pero realmente no ahora, ni en el pasado. No, esos dineros son de la ciudadanía. Y hay una investigación que yo quiero que aquí el director de la UES nos informe, una investigación que fundamentalmente adelanta la Contraloría sobre ello. Los bogotanos todos pagan una gran masa que actualmente está en 26.000 millones de pesos. 26.000 millones mensuales. El servicio en Bogotá, en una cosa que es muy discutible porque genera deseconomías e ineficiencias, está separado en la recolección y transporte de la disposición final. En todo el mundo estos dos están integrados porque genera una eficiencia si un solo operador maneja la recolección y maneja la disposición. Entonces, con los recursos que se pagan los bogotanos, se genera lo que se llamó la bolsa del servicio de aseo, a través del cual se remuneran a los diferentes actores. De esa bolsa queda un excedente que en sus buenos momentos llegó a sobrepasar los 100.000 millones de pesos. Era buena plata. Plata que era manejada discrecionalmente, sin ningún control, sin ningún tipo de planificación, y fue el que permitió hacer en 10 años grandes contratos. Contratos que hoy están siendo cuestionados. La misma esencia de la bolsa y la destinación de los excedentes están siendo investigados por las dos Contralorías, la Contraloría Nacional y la Contraloría Distrital. La doctora Sandra Morelli tiene muy claro ese panorama y yo espero que en próximos días salgan los resultados de esa investigación sobre el uso de los recursos. A partir del 18 de diciembre no hay bolsa. A partir del 18 de diciembre se racionaliza el sistema y va a haber un manejo transparente de los recursos, todos vía presupuesto, o sea, no va a haber manejo extrapresupuestal de los recursos. Pregunta Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol, y por último María Fernanda Martínez, Caracol Radio. Y sobre la operación en la calle de la nueva compañía, ¿cómo va a ser la flota? ¿Cómo van a manejar? ¿Cómo van a vincular a los recicladores? ¿Cuántos van a ser? Aquí vamos a cederle la palabra al... Sí, claro, no es tan difícil, pero vamos a pasarle la palabra al gerente. Bueno, no va a ser tampoco tan diferente a como lo estaba haciendo hoy. Digamos, sencillamente estará el operador público. Hay algunas definiciones por hacer en estos 2 meses en el terreno de las subcontrataciones. ¿Cuáles serán? Eso falta por definirse, eso todavía no está completamente hecho. Pero en principio hemos tomado la decisión de adquirir la flota en su totalidad, nueva. Son cerca de 400 equipos. La flota actual que hoy sirve la ciudad está en términos generales muy deteriorada. Así que la decisión pues para comenzar a mejorar el servicio es la de tener una flota que cumpla con las exigencias tecnológicas, ambientales que hoy rigen la Unión Europea.
que son las normas técnicas ambientales más avanzadas en esta materia. Esa es la decisión que tenemos. Va a haber también una adquisición de equipos para el reciclaje. Ya la definición puntual de cuántos equipos y de qué características, pues está por hacerse. Tenemos estos 2 meses para hacer los ajustes finales para asegurarse de que el 18 de diciembre los ciudadanos no sientan ninguna diferencia, o mejor, sientan una diferencia de mejoría del servicio. Eso es lo que quisiéramos hacer. De todas maneras, la circunstancia en la que la ciudad aboca estas tareas requieren del entendimiento y la comprensión de todos los ciudadanos. Lo que queremos es que se cumpla con obligaciones constitucionales legales que no se habían asumido. Los recicladores podrán recibir cerca de 3.200 millones de pesos al mes, cerca de 40.000 millones de pesos al año. Es decir, esos costos evitados que no se les remuneraba a los recicladores asciende más o menos a esa suma. Hay que cumplir la sentencia con todas sus particularidades, se necesita también consolidar una vocación empresarial en ellos con el paso del tiempo para que definitivamente asuman al principio sin competencia la tarea de recolección, de aprovechamiento. En principio hemos apropiado 80.000 millones de pesos para las primeras adquisiciones. Ya son medidas que se tomaron en la Junta Directiva. Tenemos en total apropiados 100.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos, y de estos 100.000, 80.000 millones de pesos directa específicamente para la adquisición de la flota. Bueno, pregunta Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol, y por último María Fernanda Martínez, Caracol Radio. Señor alcalde, muy buenas tardes. 2 preguntas le tengo. La primera, esas 11.300 familias se van a asociar en una cooperativa, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Y van a estar todas desde el 17 de diciembre operando? Y la segunda, alcalde, se me sale del tema, pero tengo que preguntárselo, ¿quiénes son los funcionarios del gobierno nacional que le están poniendo palos en la rueda al distrito? Sin que te vayas a poner bravo o no bravo, esa segunda la dejamos para próximas ocasiones. La primera es la forma organizacional de los recicladores, con los cuales se viene hablando desde hace meses. No estamos aquí creando un hecho nuevo, eso ya está escrito y aprobado por la Corte, que es el plan, esquema de metas a cumplir para la inclusión de la población recicladora en la gestión pública de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá, así se llama. Es el plan que ya aprobó la Corte Constitucional, y entonces aquí hay un modelo de organización del tema del reciclaje, propuesto por nosotros y aprobados por la Corte, que básicamente está centrado en la creación de unidades empresariales conformadas por recicladores de oficio. Ese de oficio ya sale del censo. Entonces son, no exactamente cooperativas, pero podrían serlo, digamos, son unidades empresariales por unidad territorial, precisamente para que no haya una competencia entre ellos, porque precisamente la Corte estipuló que no hay libre competencia. Entonces, el territorio, tarea que se viene adelantando, se divide en microterritorios para el reciclaje, y
¿cuántas empresas son exactamente? Ese número lo tenemos. En este momento hay 28 constituidas. 28 constituidas, pero irán creciendo a un número óptimo, de tal manera que cada empresa tiene un territorio, un microterritorio específico, toda la ciudad queda cubierta. Al final, porque este es un proceso, aquí sí no está la obligatoriedad que sea el 18, ojo con eso, 18 tiene que ver es con el contrato de aseo, pero reciclaje puede comenzar ya. Lo que pasa es que no podemos comenzarlo sin que termine la fase pedagógica, apenas termine y veamos que empieza a aparecer la bolsa blanca, la bolsa negra, entonces 60 unidades empresariales a las cuales se están educando, que hay que educar en esos métodos de empresa, una actividad que hoy es literalmente artesanal, serán las que en 60 microterritorios, no le pongamos tanto micro porque sonará, pues es un territorio grande, dividir la ciudad en 60. Entonces cada unidad con sus equipos tendrán la responsabilidad de recoger el reciclaje que hay allí y se lleve al sitio de disposición final, que será una bodega que se transformará en parque. Hay cierta resistencia de los bodegueros porque en el POT hay un problema, digamos, para acomodar sus espacios. Nosotros vamos a dialogar con ellos precisamente porque se va a presentar el POT al Consejo de Planeación ya a finales de este mes y después pasará al Consejo de la Ciudad. Entonces allí tiene que ir definido el tema de las bodegas de reciclaje que se volverán parques de reciclaje con tecnologías más apropiadas. Entonces lo que tendremos son 60 unidades empresariales de los recicladores. En promedio eso significa 400 familias por parque. Y ese parque tendrá unas unidades mecánicas, de tracción mecánica, camiones. Nosotros le hemos pedido ya al Consejo en la adición presupuestal una partida de 20.000 millones de pesos en esta adición para que en este año, antes de que termine, podamos financiar completamente ese programa, que también es un compromiso nuestro con la Corte Constitucional. Estamos a la espera un poco de que se apruebe la adición, porque inmediatamente se aprueba, entonces se financia un proceso paulatino, progresivo, sin caer en afanes, de construcción. Ya van 20 unidades, serán las primeras 20 unidades de las 60 de construcción de unidad empresarial. Entonces comenzaremos con estas 20, se les dotará de equipos, pues camiones. Estos camiones no son compactadores, son camiones simples que permiten después, al llevar a una cinta, que es lo que queremos que exista en las bodegas hermetizadas. Estos son los temas de la siguiente discusión, es decir, que no produzcan ningún tipo de mal olor hacia afuera. Y entonces en esa cinta habrá una cadena de recicladores que van separando y de ahí sale el aprovechamiento que en la fase final, ojalá, pueda ser de empresas industriales de ellos mismos. O sea, que puedan también realizar la actividad de aprovechamiento en la fase industrial, que hoy hacen otros, pero esperamos que sea así. Así que, respuesta concreta, hay 20 unidades empresariales, serán 60. Por último, pregunta María Fernanda Martínez, Caracol Radio. Alcalde, buenas tardes. Hace algunas semanas el Contralor Distrital de Guardila aseguró que si el acueducto asumía la prestación del servicio de aseo, la unidad de servicios públicos tendría que acabarse. Ante la firma de este convenio, ¿qué actividades asume cada una de las empresas de estas dos entidades en la prestación del servicio de aseo? Dejémosle al afectado que conteste. No es verdad, porque el esquema, la UAES tiene como misión legal garantizar la prestación del servicio de aseo, de alumbrado público y de los servicios funerarios en los 4 cementerios públicos. Son 3 servicios públicos.
Pero lo otro es que a partir de la firma de este convenio y que el 18 el acueducto empiece a prestar el servicio, nosotros realizamos la supervisión, nosotros garantizamos, yo me vuelvo el jefe del doctor Bravo, garantizando que el servicio se preste en condiciones de continuidad, calidad, eficiencia. Ese control se ejerce en todos los municipios, ya lo venimos ejerciendo. El acueducto como operador va a tener que cumplir con el convenio y con los criterios de calidad. Entonces no hay o sea, el acueducto no nos va a sustituir, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones, no hay ningún problema. Gracias por haber asistido a la rueda de prensa y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias. De esta manera concluye esta rueda de prensa en la cual la Administración Distrital confirma que a partir del 17 de diciembre, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá asumirá el servicio y la prestación de aseo, recolección y limpieza en la ciudad de Bogotá. Este ha sido el anuncio que se ha hecho hoy aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta empresa funcionará acopiando a 11.250 recicladores de la ciudad, recicladores que han sido censados durante este año y los cuales van a formar parte de esta nueva empresa que, como dijimos, va a ser operada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es la información desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Continúen ustedes con más información en estudio. Lina, muchas gracias, una excelente noticia para la ciudad y a nosotros se nos acabó el tiempo por este mediodía. Yo los espero a las 8, no olviden encontrarnos en las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Canal Capital Oficial, en nuestra página web www.canalcapital.gov.co y también estamos en Twitter, @canalcapital, @noticiascapital. Que tengan una feliz tarde.